La historia nos ha registrado muchos personajes bastante interesantes. Lastimosamente hoy en las instituciones educativas el tema de la historia se ha perdido de una manera garrafal, en donde hemos estado dejando de lado una cantidad de personajes y de eventos que verdaderamente son dignos de apreciar. Y hoy quiero recordar, a manera de introducción, utilizarla como introducción a una mujer que se llamaba Helen Keller. Quizás algunos de nosotros tengamos memoria de ella. Fue una escritora, fue una oradora, fue una activista política muy fuerte, y la manera en que ella se expresaba era muy buena en su oratoria. Pero había una condición particular en esta mujer, y es que ella era sorda y ciega. ¿Puede usted imaginarlo? Una persona sorda y ciega que llegue a ser una buena oradora. Y como si esto fuera poco, esa condición de ser sorda y ciega, eso vino por causa de una grave enfermedad a los 19 meses, no años, meses, cuando apenas era un bebé. Tuvo esta enfermedad y quedó en esa condición. Entonces piense usted en esa gran dificultad de lo que pudo haber sido para ella aprender a expresarse, aprender las palabras. Y sería muy bueno, y dejo allí el corchete para que ustedes tengan la disposición de investigar la manera en que ella aprendió. Pero el punto es en esa condición de ser sorda y ciega. Porque es una condición que es lamentable. Pero alguna vez hubo un hombre que le preguntó a Helen Keller, de alguna manera lo debió haber hecho, le preguntó que si no le parecía terrible esa condición de estar ciego. Y ella, con gran sabiduría, le supo responder a esta mujer: es mejor, óigase bien, es mejor ser ciego de la vista y no del corazón. Y lo ponía desde la otra perspectiva. Porque ¿de qué sirve tener dos ojos buenos y en últimas no ver nada? Y es a eso lo que yo quiero apuntar en esta mañana. Porque nosotros hemos sido llamados a ver con el corazón. Pero allí viene una dificultad. ¿Qué tan miopes somos? O ciegos, si esa es la condición. Lo que sí es cierto es que para el cristiano se le ha dado una bendición a manera de bienaventuranza. Una de las bienaventuranzas que nosotros encontramos en el Sermón del Monte, más exactamente en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y aquí viene una cuestión que es sumamente importante. Y es hacernos la pregunta: ¿hemos visto a Dios? ¿Verdaderamente le hemos considerado? Y claro, no se trata de una expresión física, porque bien lo dice la Escritura, que a Dios nadie lo ha visto y nadie le verá. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y Él habita en lo insondable. Pero bien dice aquí la Escritura que hay una bendición para el creyente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuevamente pregunto: ¿hemos visto a Dios? Pues bien, nos vamos a centrar en este pequeño versículo en el transcurso de esta mañana. Esta expresión que encontramos en Mateo 5, versículo 8, en primera instancia nos presenta un estado de pureza, ¿cierto? Nos dice que bienaventurado o verdaderamente feliz es aquel que es limpio.
que está en un estado de pureza, y eso tendrá una consecuencia. ¿Cuál será esa consecuencia? La pureza tiene como consecuencia visión espiritual. Entonces allí ya empieza a cobrar forma lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. La verdadera visión espiritual, poder ver a Dios y contemplarle, tiene como premisa la pureza. Ahora, claro, estamos hablando de la sexta bienaventuranza, y esta sexta bienaventuranza pues tiene unas bienaventuranzas previas, anteriores, y esas bienaventuranzas anteriores nosotros podemos considerarla al igual que esta, dividiéndola en dos partes, y es fácil hacer el estudio de las bienaventuranzas bajo ese esquema. ¿Cuál? Uno coge la bienaventuranza y lo primero que va a ver es la condición para ser feliz, la condición para ser bienaventurado. Y en segundo lugar, encontramos la razón de esa bienaventuranza. Así pudiéramos desglosar cada una de las bienaventuranzas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana con Mateo 5:8. Pero veamos un panorama general para podernos adentrar en esta bienaventuranza. ¿Cuál es el panorama general del inicio del Sermón del Monte? Claro, uno considera estas disposiciones generales como para allanar el camino y poder tener una comprensión más clara de lo que el Señor ha venido adentrando al público al cual se está él exponiendo. Recordemos, el Señor le está hablando a creyentes y está hablando a una gran multitud, pero la enseñanza en sí es para los creyentes. Entonces, si uno toma el Sermón del Monte, todas estas palabras que el Señor habló están hablando del carácter y del testimonio que un verdadero creyente debe tener. Ese es el tema principal del Sermón del Monte, donde nosotros debemos tener presente que desde esa primera bienaventuranza el Señor está tratando, sí, con el creyente, pero está tratando con algo en particular, y es con su corazón. Está tratando es con su interior, está tratando con el yo interior de cada creyente, está tratando con su espíritu. Piense en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, ¿en dónde? ¿En su bolsillo? ¿En su chequera? ¿En su banco? No. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y asimismo continúan las otras bienaventuranzas, donde nosotros encontramos esa misma intención de parte del Señor Jesucristo, que apunta es al corazón. Ahora, ¿qué dice la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Esa segunda bienaventuranza habla de la aflicción. Cuando un creyente se aflige. ¿Y se aflige por qué? ¿Se aflige por estar enfermo? ¿Se aflige por no tener dinero en el bolsillo? ¿Se aflige por un desamor? No. Se aflige por una situación interna. Una situación de su corazón. Se aflige, se entristece porque es pecador, porque ha reconocido que está en bancarrota espiritual, y esta tristeza que es según Dios lo lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y eso dónde da? Al corazón, directo al corazón. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, porque bien dice la bienaventuranza, la segunda, bienaventurados los que lloran, esa expresión de las lágrimas, esa expresión de llorar, tiene en su contenido es lo que hay en el corazón. Pero bueno, uno puede decir, sí, un cristiano puede llorar por causa de su dolor en el corazón. Pero esas lágrimas solamente van a ser una expresión externa de lo que realmente está experimentando. ¿En dónde? En su corazón, ¿verdad? En su corazón, en el interior. Ahora, la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando hablamos de la mansedumbre, esto nos lleva directamente a que nuestro Señor Jesucristo está demandando a que seamos según su corazón. ¿Qué dijo el Señor? Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Que seamos según su corazón.
Entonces, como vemos, amados hermanos, esas tres primeras bienaventuranzas, el Espíritu de Dios produce en el creyente necesidades en lo íntimo de su ser, en su corazón. Pero cada vez, hermanos, nuestro Señor va a profundizar más y más. Lo hace como ese cirujano que toma ese bisturí y con sumo cuidado va cortando capa a capa para ir a lo más profundo de nuestro ser, del creyente. A tal punto de que el Señor abre ese corazón y lleva a esa siguiente bienaventuranza. ¿Cuál? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es necesidad, hermanos. Entonces lo que ha hecho el Señor es exponer el corazón del hombre, exponer el corazón del creyente y decir, usted está en gran necesidad. Por eso es que es bienaventurado que usted se dé cuenta de que tiene necesidad, de que tiene hambre y sed de justicia, con el único propósito de llegar, de ajustarse a la santidad mía, dice el Señor, a la santidad de Dios. Para eso es el hambre y la sed de justicia. Y ahora nosotros vemos que en ese camino de las bienaventuranzas, cuando el Señor nos sacia por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, hermanos, nosotros podemos concluir de la misma manera como lo hizo el doctor Martin Lloyd-Jones, quien dijo, nos volvemos misericordiosos, nos volvemos puros de corazón y nos volvemos pacificadores, que son las siguientes bienaventuranzas que tenemos por delante. Entonces, la necesidad nos lleva a que seamos saciados conforme a las riquezas en gloria de Dios. Y esto nos transforma misericordiosos, puros de corazón y pacificadores. Y allí está. La gracia de Dios es la que nos hace puros de corazón. Entonces, hermanos, con este panorama, nosotros llegamos a entender que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo apuntando a la esencia del hombre, a su corazón. No a su bolsillo, ¿sí? No a su bolsillo. Jesús manifestó expresiones, piense por ejemplo cuando Él dijo, de la abundancia ¿de qué? Del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Siempre Él estuvo hablando del interior del ser. Repudiando con esas palabras, Él lo que estaba haciendo era repudiando precisamente la blasfemia pronunciada por los fariseos que hablaron en contra del Espíritu Santo. Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y con esa expresión el Señor estaba manifestando que lo externo, en este caso lo que estaban hablando los fariseos, estaba revelando lo que había en sus corazones. Es decir, claro, hay algo en el corazón del creyente, pero eso se deja ver. Saldrá a la luz, se mostrará de alguna manera. Y en este caso en particular, en los fariseos estaban expresando la perversión que había en su corazón. Por eso, hermanos, el Señor más adelante les va a decir a sus discípulos que lo que sale de la boca, del corazón, sale. Lo que sale de la boca, del corazón, sale. Entonces, lo que el Señor quiere resaltar es que no puede haber una vida limpia delante de Dios si el corazón no está ¿qué? Limpio. Si el corazón no está limpio, no esperemos una expresión de limpieza. Así es que, teniendo esto en cuenta, podemos estudiar esta bendita verdad de la bienaventuranza del versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es esa condición para ser feliz que nos señala este versículo? La condición es ser limpios de corazón, ¿verdad? De entrada, este versículo nos está pronunciando que aquí hay gozo. Esto no es una cuestión de entristecernos, sino que nos está hablando en el contexto de lo que es una bienaventuranza. ¿Sí sabe qué es una bienaventuranza? Yo creo que más, 70 veces 7. Es una felicidad plena, plenitud de alegría, pero no en cualquier cosa, en Cristo, en Dios.
¿sí? Entonces fíjese que aquí nos está abriendo el panorama de que nos está hablando es de una felicidad que necesitamos nosotros con tanta tristeza que vivimos en este mundo. Nos está diciendo, bienaventurados vosotros. Pero al mismo tiempo, hermanos, creo que estamos en la misma posición de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio esa zarza que ardía y no se consumía y se acercó a tal punto hasta que una voz del cielo, que salía de la zarza, le dijo que, quieto Moisés, quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque estamos pisando tierra santa. Y cuando el Señor habla de una bienaventuranza o cualquier porción de su palabra, estamos pisando tierra santa. Hermanos, hay muchos hombres de Dios, eruditos en la palabra, que han manifestado que nadie podrá explicar el significado preciso de esta bienaventuranza. Es muy complicada a la hora de la verdad, pero hermanos, debemos ser conscientes que esta verdad fue revelada, está aquí, la tenemos en nuestras Biblias. Es para nosotros, Dios la ha hablado y por eso es que hemos de rogar al Espíritu de Dios para que nos ayude iluminando nuestro entendimiento para que podamos entender de qué se trata esta bienaventuranza. Entonces, habla de la felicidad del creyente, pero nos dice que bienaventurado es, como queriéndonos decir que para que sea usted feliz plenamente, usted debe ser limpio de corazón. Limpio de corazón. Mateo está usando una palabra muy antigua en el idioma griego para referirse a lo que es limpio. Y es la palabra kataros. Esa es la palabra griega. Y es una palabra muy antigua porque en otros escritos de la literatura griega esa palabra se hallaba tal cual como la encontramos en la escritura. Y esa palabra tenía una connotación que expresaba tanto la limpieza física como la limpieza ética. Ser limpio físicamente y en lo ético también se utilizaba esta palabra. Aún también en las mismas religiones paganas se utilizaba esta palabra kataros para referirse a las limpiezas ceremoniales. Se utilizaba. Hay una traducción, la traducción del Antiguo Testamento al griego, que se llama ¿cómo? La Septuaginta, ¿sí? Es esa traducción que en tiempos antiguos tomaron el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, y las tradujeron al griego. Y cuando el Señor utilizó la escritura y citó el Antiguo Testamento, usó la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta nos ayuda bastante en entender esta palabra limpio o kataros. En la Septuaginta, esa palabra kataros es interesante porque, recuerde, esa palabra griega traducía alguna otra del Antiguo Testamento. Pero fíjese que esa sola palabra griega traducía más o menos 18 palabras del Antiguo Testamento. O sea, condensaba muchas cosas. Es decir, la palabra kataros tiene muchos significados y significados muy relevantes, por ejemplo, como brillante. Eso significaba. O íntegro. O también inocente. Y claro, limpio y puro. Entre otras definiciones que se encuentran en el Antiguo Testamento. Así es que estas palabras, tanto brillante, íntegro, inocente y las demás que se encuentran en el Antiguo Testamento, eran usadas tanto en lo ceremonial como en lo espiritual. Y esto nos va a ayudar mucho, porque cuando comprendamos la limpieza ceremonial, nos va a ayudar a la aplicación espiritual de esta palabra limpio. Y quiero que veamos un poco más de cerca en qué consistían esos dos aspectos, lo ceremonial y lo espiritual.
Y veremos cómo el primero, el ceremonial, era una sombra de lo que sería la obra de Dios en la limpieza espiritual. Por eso es que es importante estudiar el Antiguo Testamento, para comprender lo que el Señor quiso enseñar, para que ahora, en la plenitud de la revelación en Cristo Jesús, tengamos un entendimiento espiritual de lo que sucedió. Veamos la limpieza ceremonial. Esa limpieza consistía ¿en qué? En lavamientos, ¿sí? Tenía que ver con lavar las ropas, lavar las manos, lavar el cuerpo, etcétera, o con rociamientos de agua. También tenía que ver con esos lavamientos estaban directamente relacionados a ceremonias religiosas que para los israelitas tenían un significado ético y además sanitario. Cosa que era muy diferente en lo que ocurría en las religiones paganas. Para un pagano en su religión, aunque habían limpiezas ceremoniales, a ellos solamente les importaba, era un rito, ¿sí? Ellos no tenían en cuenta el significado ético que había allí. Génesis 35:2, solamente escriba la cita. Allá en Génesis 35:2 nosotros encontramos precisamente a Jacob, que él instruye a su familia de que quite esos dioses extraños que habían traído algunos siervos que procedían de Mesopotamia, y con esos ídolos traían prácticas supersticiosas. Y es allí donde Jacob les da la instrucción de limpiaos de esos ídolos. Jacob no solamente estaba instruyendo a su familia con el sentido de que quitaran el ídolo, de que quitaran el muñeco, sino que también les estaba instando con esa palabra a que se limpiaran y mudaran sus vestidos, a que dejaran esas prácticas, límpiense de ello. Así es que vemos nosotros que la instrucción de Jacob era prácticamente una ceremonia de carácter externo, que representaba así la purificación y el cambio de corazón, ya no a los dioses, esos dioses falsos, sino al Dios verdadero, un cambio. Alguna vez alguien hizo esta pregunta, comillas: ¿qué son las ropas limpias? ¿Qué son las vestiduras nuevas sin un corazón limpio, sin un corazón nuevo? Nada, ¿no? Y nosotros quizás tenemos un adagio popular que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es así, hermanos. Si el corazón está sucio, por más impecable que esté la persona, hermanos, en algún momento de su boca, como lo dice la Escritura, va a salir lo que realmente hay en su corazón. Hermanos, en la ley de Moisés, donde se instituyó precisamente la manera concreta de la purificación ceremonial, esta se aplicaba en esos casos donde algunas personas habían contraído algún tipo de contaminación, y si no guardaban dicha ceremonia de purificación, ellos eran consideradas como personas impuras, como personas inhábiles a participar de cualquier culto a Dios. Estaba impuro, necesitaba purificarse. Un ejemplo, Levítico 7, versículo 21. Levítico 7, versículo 21. Allí dice: además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, fíjese que había una prohibición sobre aquellos que estaban contaminados, que no eran limpios. Y esto tiene, hermanos, una implicación muy fuerte. ¿Por qué? Porque el hecho de estar impuro significaba que la persona sería excluida de la comunidad de adoración.
Por ejemplo, los leprosos. Era algo particular esa enfermedad en ese tiempo. El caso de un leproso, por causa de esa misma enfermedad, a él no se le permitía estar en la sociedad. Era sacado. Había un lugar particular para ellos. Y solamente un sacerdote era el comisionado, el encargado, tenía la autoridad para atender a esos desterrados. Y él era, ese sacerdote, el encargado de certificar cuando ese hombre quedara limpio de la lepra. Él era el único, el sacerdote era el único que podía decir: este hombre ha sido sano, está limpio. Y allí era en ese momento donde se llevaba a cabo la ceremonia de purificación. Y se le declaraba ¿qué? Limpio, se le declaraba cátaros. Así es que, hermanos, esas purificaciones externas eran un símbolo de algo mayor. Era un símbolo de la limpieza espiritual que reflejaba dos grandes doctrinas. Yo creo que la más grande, la expiación hecha por Cristo. La expiación hecha por Cristo. Todo ese sistema de limpieza ceremonial apuntaba a la expiación hecha por Cristo. ¿Cuál fue esa obra? La obra que hizo Jesucristo, que Él proveyó como medio para limpiarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Él es quien nos lavó, Él es quien nos purificó, Él es que por su sangre preciosa ahora nos ha dado vestiduras limpias para poder presentarnos delante de Él y del Padre. Esa es una de las grandes doctrinas. Pero ¿qué otro? El simbolismo de la purificación ritual del Antiguo Testamento apuntaba más adelante a la santificación. A la doctrina de la santificación. Y la santificación, hermanos, en pocas palabras, es ese proceso de ¿qué? De limpieza. Es un proceso de descontaminar. Es un proceso donde se le quita aquellas cosas que le estorban al creyente para que pueda ser apartado santo para Dios. Entonces, fíjese que ese símbolo de la limpieza ritual apuntaba a esa limpieza espiritual. Ahora, teniendo esto presente, podemos considerar la limpieza espiritual. Hermano, la limpieza espiritual es manifestada en esta bienaventuranza cuando nuestro Señor usa esa expresión limpios de corazón, ¿sí? Limpios de corazón es ser limpio espiritualmente. ¿Y eso a dónde actúa? Nuevamente, en el corazón. En el corazón. ¿En qué consiste esa condición de ser limpio de corazón? ¿Qué significa ser bienaventurados los de limpio corazón? Hermanos, esta bienaventuranza tiene que ver con la limpieza espiritual. Ser limpio espiritualmente. Hermanos, esta no es una situación meramente ocasional. ¿Sí? Como cuando uno se arregla o se viste para una ocasión especial y en el resto de la semana vive con su overol y sus botas. No, esta no es una cuestión ocasional, ni tampoco tiene que ver con algún tipo de virtud. Es decir, que soy yo el que me limpio, soy yo el que me mantengo puro, soy yo el que me quito el mugre espiritual. No. Esto sí viene es de ese pensamiento mundano. Esto viene es de los filósofos de la antigüedad y los filósofos de nuestra era, de nuestro tiempo. ¿Por qué? La filosofía de este mundo, ellos proclaman que la felicidad, la verdadera felicidad, está en lo virtuoso que puede ser la persona. Pudiéramos decir, bienaventurados los virtuosos. Si usted tiene virtudes, pues es bienaventurado. Pero si no las tiene, pues no puede ser feliz. Pero lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo es tan distinto como lo es la noche del día. Es extremadamente distinto. Veamos qué nos dicen las Escrituras acerca de esta limpieza espiritual, acerca de aquel que es
de corazón limpio. El rey David, él habló acerca del que es limpio de corazón. Y quiero que lo miremos en el Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Qué dice allí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Mire, aquí está lanzando una pregunta de quién podrá ir delante de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová, a ese lugar santísimo? ¿Quién podrá estar delante de la presencia de aquel que es infinitamente puro, en quien no hay pecado, donde no hay inmundicia alguna? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Solo uno. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí David? Que el corazón limpio o el corazón puro para Dios es aquel que no se ha contaminado con el pecado y no actúa bajo su control. Y yo creo que aquí ya todos nos ponemos en jaque mate. ¿Por qué? Porque estamos contaminados de pecado, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta para nosotros: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Qué difícil, ¿verdad? ¿Quién podrá hacerlo? Examinemos este asunto. Tenemos un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema. Al considerar la historia de la humanidad desde Adán, nadie puede estar en armonía con esta condición. Nadie es limpio de corazón. Pues el mismo Pablo, él dejó registro en la carta a los Romanos cuando él dijo: todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Así es que ¿quién subirá al monte de Jehová? Nadie. ¿Y quién estará en su lugar santo? Nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo pecado. Y aún más, el mismo profeta Jeremías, él llegó a decir: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y de eso sufrimos todos los seres humanos. Sea grande, sea pequeño, sea hombre, sea mujer, sea esclavo, sea libre, sea de este país o de cualquier otro, sea un niño o sea un viejo. No importa, todos tenemos ese mismo dolor. Esa contaminación se ha heredado de generación en generación hasta llegar a nosotros. Estamos contaminados. Y cabe resaltar, hermanos, que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Recuerde, la verdad es que nosotros pecamos por lo que somos, porque somos pecadores. Y solo Jesús, escuche bien, solo Jesús, que es santo, el Hijo de Dios, es de quien dice la Escritura que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y solo Él es limpio en perfección. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Cristo. ¿Quién subirá al lugar santo? Solamente Cristo. Él es el que está a la diestra del Padre. Él es quien intercede por nosotros. Así es que, hermanos, esta es la situación de nosotros. Nuestro corazón, que a la luz de la Biblia dice que está contaminado todo, completamente, hasta el rincón más inhóspito de nuestro corazón está contaminado. Todo nuestro ser. Anote estas citas para que lo compruebe. O vayamos al Salmo 62. Salmos 62. Salmo 62, versículo 10. Mire lo que dice allí. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis, ¿qué?
el corazón en ellas. Nos está hablando aquí el salmista que nuestro corazón está contaminado. ¿Y qué es lo que se contamina? ¿Cuál es la expresión? Nuestras emociones, allí están. Nuestras emociones están contaminadas por el pecado. Vaya al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos ¿de qué? Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, nuestro corazón también es el asiento del intelecto y está contaminado. Emociones contaminadas, intelecto contaminado. Salmo 119. Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí, ¿qué nos está hablando? Que nuestro corazón es el asiento de nuestra voluntad, y la voluntad también ha sido contaminada. Entonces, por donde usted quiera verlo, nadie puede decir: yo puedo limpiar mi corazón. Nadie, porque está completamente corrompido. Hermanos, nuestro corazón es lo más íntimo de nuestro ser, y por causa del pecado se ha convertido en la fuente ¿de qué? De todo mal. De todo mal. Nuestro corazón es la fuente de todo mal. ¿Por qué? Porque del corazón de los hombres, dijo el Señor, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Somos completamente sucios. Hay aquellos que no manifiestan abiertamente su perversión. Buscan la manera más sagaz para no revelarla. Y el ejemplo más claro de las Escrituras son los fariseos, a los cuales el mismo Señor los calificó como hipócritas y sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se veían hermosos, como lo es un sepulcro blanqueado. Eso era lo que hacían en la antigüedad, no sé si ahora. Un sepulcro, limpiaban la piedra de tal manera que quedara blanca, 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 y nadie la pisara para no profanarla. Está limpia, está hermosa por fuera, pero dentro de ese sepulcro hay muerte, hay pudrición, hay inmundicia. De eso calificó el Señor a esos falsos maestros. Ellos se consideraban a sí mismos como superiores en su conducta, se consideraban superiores en santidad sobre todo sus hermanos judíos. Y ellos pretendían alcanzar la justificación delante de Dios por medio de su esfuerzo. Y hoy no es muy diferente, si usted lo piensa bien. No es muy diferente. El hombre ha pretendido buscar a Dios por sus propios medios, teniendo un corazón sucio. Entonces vuelva al Salmo. ¿Quién podrá subir al monte de Dios si tiene un corazón sucio y quiere hacerlo por sus propios medios? Estos son los que quieren acallar sus conciencias, dando lugar a diferentes tipos de ritos, de cultos, creando dioses a su medida, que se ajustan a su insensatez, con el único propósito de aparentar algo que no son. Pero el problema persiste. Allí está. Engañados, sí, pero persiste su situación. Spurgeon usó varias ilustraciones acerca de la impureza del corazón. En una de ellas, él dijo, comillas, tomen, por ejemplo, al avariento, y pronto van a descubrir que no existe otro polvo que ciegue tan eficazmente como el polvo del oro. ¿Sí o no? Un avaro. Y lo enceguece inmediatamente el oro.
Sigue diciendo, podría haber algún negocio que muchos consideran malo de principio a fin, pero el avariento, el cual tiene una predisposición a apegarse al dinero, sería casi imposible convencerle de que ese negocio es malo. Porque allí está lo que a él le gusta. Está enceguecido. Tiene un corazón malo. Así es que es muy interesante, hermanos, cómo Spurgeon presenta el pecado como algo que enceguece. Y es la misma condición que nos está presentando aquí la bienaventuranza. Hace la relación entre la limpieza y la visión espiritual. O véalo de manera contraria. Lo impuro con estar ciego. Y esta es una gran verdad, hermanos, una verdad bíblica. Así lo presenta esta bienaventuranza, que el gozo producido por ser limpio, por ser puro, está relacionado estrechamente con ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo puede usted leer al contrario. Los impuros de corazón nunca verán a Dios. ¿Dónde está el problema? Ya lo encontramos. ¿Dónde está? En el corazón, ¿cierto? El problema es el corazón. Solucione ese problema. Hágalo, procúrelo, haga una cirugía. Usted tome los elementos necesarios, párese frente a un espejo y ábrase el pecho y saque ese corazón. Solucione ese corazón, lávelo y vuélvalo a meter. Hermanos, un corazón sucio, yo pregunto, ¿cómo se puede resolver esa situación para poder ser llamado bienaventurado? ¿Nuestro corazón tiene arreglo? Un corazón no tiene arreglo. No puede ser arreglado. Usted se le daña el carro y lo lleva al mecánico. Usted se le daña una máquina, lo que sea, y lo lleva a quien sea. Se le rompe el pantalón, lo lleva a la persona que se lo arregle. Usted tiene un corazón dañado y no hay manera, no tiene solución. No tiene solución. No tiene arreglo. Es necesario uno nuevo. Uno nuevo. Un corazón nuevo, uno que sea regenerado, es decir, hecho nuevo. Y es una acción, esto es lo que se conoce como una acción de limpieza espiritual, la regeneración. Esto es limpieza espiritual. Y la regeneración solo es posible de parte de Dios, no del hombre. Solo Dios puede hacerla. Y ese era el clamor de David en el Salmo 51, versículo 10, cuando él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le estaba diciendo: mi corazón no sirve para nada. Aquellos que por primera vez quizás nos acompañan acá, o más bien aquellos que por la obra de Dios están aquí, entienda esto, no es una coincidencia, no lo es. No es solamente por causa de la invitación que alguien le pudo haber hecho, no. Dios, quien mueve los hilos de la historia de los hombres, está llamando a cada uno de nosotros en este momento. Él quiere cambiar ese corazón duro, de piedra, y quiere dar un corazón nuevo, un corazón limpio. Y eso son buenas noticias, ¿no le parece? Son buenas noticias. Esto es la manifestación de la gracia de Dios. Es un regalo. Así es que el problema es resuelto mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Otro tiene que hacer esa labor. Nosotros no podemos. Es Cristo quien lava nuestros pecados con su sangre. Y de esta manera nosotros podemos obtener pureza espiritual. Y es lo que algunos teólogos han llamado pureza posicional. ¿Por qué? Porque somos justificados con una justicia que no es nuestra. Es la justicia de Cristo, y los que están en Cristo, los que han creído en Él, son declarados justos. Somos justificados y declarados limpios delante del Padre. Esa es la justificación. Justificación es ser declarado justo, que ya no debe nada. Ya no tiene pecados por los cuales la ley se levanta para condenarle. Podemos tener entrada delante del Padre. Podemos entrar al monte de Dios.
¿Pero por causa de quién? De la justificación que tenemos en Cristo. Lo que alguna vez en el Antiguo Testamento fue una ceremonia, un acto externo, ahora ha venido a ser la obra perfecta de Cristo al darnos por gracia la purificación de nuestro corazón por medio de la fe. Vaya por un momento al libro de Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos 15, verso 9. Dice la Escritura: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermanos, esta pureza que nosotros recibimos, la recibimos cuando creemos en Él, cuando creemos en Cristo, por la fe. Usted no tiene que hacer nada. De lo contrario sería una obra. La misma fe, para poderla ejercitar, esa proviene de Dios. Dios le da la capacidad para creer en Cristo, que Él murió por nuestros pecados, y es en ese justo momento, cuando creemos en Cristo, es que somos lavados, somos purificados. Debemos reconocer, hermanos, que en el plan de Dios, la pureza posicional en Cristo no significa que seamos impecables. Ojo con eso. Cuando una persona ha sido justificada, cuando una persona ha creído en Cristo, no significa que de ahí en adelante no vuelve a pecar, que es incapaz de pecar. No somos impecables. Aún coexistimos con nuestra vieja naturaleza, que nos insta a pecar, pero al ser puros de corazón, ahora podemos experimentar el repudio de nuestra naturaleza pecaminosa. Pecamos e inmediatamente odiamos lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado. Lo odiamos. Hay repudio por esa naturaleza. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es producto de la regeneración. Pecamos, pero ahora repudiamos el pecado. ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas que hizo el apóstol? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo respondió: gracias doy a Dios en Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. Él es nuestro libertador y Él nos librará de este cuerpo de muerte que aún nos hace pecar. Por tanto, hermanos, para esto es necesario que nosotros vivamos a Cristo. Es importante. Vivamos en la medida en que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros podemos mortificar la carne? Porque así lo manda el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Mortifiquen la carne, pero en el poder del Espíritu. Somos nosotros los responsables, pero es el Espíritu quien lo actúa. No es posible hacerlo por nosotros mismos. Entonces, cada vez que nosotros nos involucremos más en la Escritura, conozcamos su palabra, conozcamos su ley y estemos en la disposición de doblegarnos a la voluntad del Espíritu, seamos gobernados por Él, el Espíritu nos dará esa libertad de poder mortificar el pecado. Debemos entonces, hermanos, darle al Espíritu la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida. ¿Recuerdan? Todas esas que han sido contaminadas. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Démosle todo al Espíritu para que sea Él gobernando todas esas áreas, guiándonos, controlándonos, y como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Seremos santificados. Seremos santificados. Entonces piense usted, un cristiano sin Biblia es un cristiano que no le da las herramientas que el Espíritu va a utilizar para la santificación nuestra. Cuando usted no se expone a la Escritura,
Cuando usted no viene a la iglesia, porque eso es lo que hacemos, escudriñar la Escritura. Cuando usted no abre la Escritura en su casa, cuando usted no se expone a la palabra, cuando no le ruega al Espíritu que tome esas verdades y las aplique a su vida, lo siento mucho, será muy complicado que la santificación esté siendo ejercida en ese momento. Será muy complicado. Solamente cuando el Espíritu aplica las Escrituras a nuestra vida es que nos vamos a parecer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa no es la misión? ¿Ser como Cristo? Esa es la misión. Y la única manera es por medio de las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. No se trata por cumplir reglas. No se trata por cumplir un horario. No se trata por decir, ay, sí, mire, las 52 domingos de la semana, del año, fui a la iglesia. Pero todo lo que entró por acá, salió por acá. No sirvió de nada. No sirvió de nada. O lo que aprendía el domingo, lo destrozaba en el transcurso de la semana, viviendo en contra de lo que el Señor había mandado. No se trata de cumplir normas, reglas o por practicar alguna forma de religión. No se trata de eso. Se trata de vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Así es que, hermanos, el limpio de corazón es santo por necesidad, mas no por mandamiento. ¿Se acuerdan? Toda la necesidad que generan las primeras bienaventuranzas, que nos produce hambre y sed de justicia, ¿sí? Hambre y sed de justicia. Nosotros llegamos a ser limpios de corazón por esa necesidad de saber que no podemos de nuestra parte, de considerar que solamente Dios es quien puede limpiarnos y lavarnos. En la práctica, hermanos, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, en el instante en que el Señor nos limpia, esto es, en la regeneración, cuando fuimos salvos, hemos comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. Allí, ese es nuestro punto de inicio. Por eso es que se llama el nuevo nacimiento. Yo creo que desde allí debiéramos empezar a contar nuestra vida en Cristo. Y es verdad, porque es desde allí donde Cristo nos ha levantado, nos ha dado condiciones nuevas para poder caminar con Él. Allí comienza una nueva vida. Ahora, desde ese justo momento, somos guiados conforme a ¿qué? Al consejo de su palabra. Al consejo de su palabra. Y el Espíritu Santo, como les digo, aplicará esas verdades en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también nos fue dado en ese momento, para que habite en nosotros, y Él obrará de manera espontánea, imprimiendo cada día más la naturaleza de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. Y si usted piensa cuál es el carácter de Cristo, ¿cómo lo pudiera definir? ¿Cómo podemos definir el carácter de Cristo que el Espíritu Santo lo va a producir en el creyente mediante la Escritura? El fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando es una descripción de quién es Jesucristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí está descrito nuestro Cristo. Y Él quiere que esa verdad, esas verdades, imprimirlas en medio de nosotros. Y cuando eso se produce, eso es santificación. Así es que hasta aquí, hermanos, nosotros pudiéramos resumir que la sexta condición para ser feliz, habiendo conocido la limpieza ceremonial y la limpieza espiritual, nosotros podemos decir que bienaventurados los de limpio corazón son aquellos que no se contaminan con el pecado. No se contaminan con el pecado. No actúan bajo su control. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Son conscientes que la limpieza de corazón solo es posible por la regeneración hecha por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, que son guiados conforme al consejo de Dios. Eso es. Y por último, y en esto no me demoro, veamos la razón de la felicidad, la razón de la bienaventuranza. La razón de esta bienaventuranza es muy clara.
Y está en la segunda parte de este versículo 8 de Mateo 5. Porque ellos verán a Dios. Si usted ha sido regenerado, verá a Dios. Si usted ha sido lavado por el Espíritu, verá a Dios. ¿Pero qué significa ver a Dios? Si es tocante al Padre, acuérdese lo que hemos aprendido desde el Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan nos dice que el Padre, o al Padre, nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto. Además, el apóstol Pablo va un poco más allá. Él manifiesta que no solo nadie le ha visto, sino que tampoco nadie le puede ver. Una cosa es nadie le ha visto, pero otra es nadie le puede ver. Porque dice de él en 1 Timoteo 6:16, tome la cita, yo la leo, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿quiénes son estos bienaventurados que podrán ver a Dios? Hermanos, tenemos otro problema. ¿Se acuerdan? El primero era, tenemos un corazón sucio, dañado. Y ahora tenemos otro problema. ¿Cómo la Biblia dice, no podemos ver a Dios, pero también promete que podremos ver a Dios? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Acaso la Biblia tiene errores? Entonces, ¿qué pasó acá? Tiene soluciones. Debe tener una solución, ¿verdad? Hermano, la Biblia no tiene errores. Tampoco nuestro Señor Jesucristo habló con engaño con esta bienaventuranza. A este tipo de preguntas me gusta responder a la manera que lo hacía el apóstol Pablo. ¿La Biblia tiene errores? En ninguna manera. No lo tiene. Debemos recordar es que en los últimos momentos del Señor que Él pasó con sus discípulos antes de su pasión, recuerden a Felipe, a uno de los 11 que estaban con el Señor, que Él le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Fue extremadamente relevante. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermanos, con esta respuesta Cristo declaró que Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios invisible. Es decir, le podemos ver en la faz de Jesucristo. Pero ahora tenga presente que cuando el maestro pronunció las bienaventuranzas, habían dos grupos de personas, ¿sí? Porque bueno, aquí el Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora lleve esa misma idea al Sermón del Monte. Dos grupos de personas estaban allí. Por una parte estaban los discípulos y por el otro lado había una gran multitud. No eran creyentes. Y tanto para el uno como para el otro grupo, el Señor estaba allí presente. Lo podían ver. Esa gran multitud, quienes muchos de ellos manifestaban abiertamente su pecado, y que también habían quizás muchos de ellos que lo encubrían hipócritamente, en esa misma escena encontramos que los de limpio corazón y los que no tenían un corazón limpio, sino un corazón contaminado, ambos podían ver a Jesús. ¿Cómo la ven? Complicada la situación. Esto nos enseña que a lo que el Señor apuntaba con la bienaventuranza trascendía a la visión física. No se trataba de verlo con los ojos. Es decir, cuando el Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se estaba refiriendo a esta vista física, sino a algo profundo, a algo particular, a algo que va a lo espiritual, ¿sí? Así es que esa bienaventuranza estaba apuntando era a esa visión espiritual. Un antiguo llegó a decir al respecto, abro comillas, usted puede ver a Dios desde cualquier lugar si su corazón está ajustado a amar y a obedecerle a Él. Y aquí es donde usted puede hacer una puntada y coserlo con el sermón de Juan
de hace 8 días. ¿Cómo usted puede ver a Dios? Desde su corazón, cuando usted le ama y le obedece. Allí lo puede ver. ¿Nos hace falta algo para ver a Dios, hermanos? Quizás sí. A algunos quizás les ha de faltar ser limpios de corazón. Y a otros quizás nos ha de faltar ser más santos delante de Él. Porque cuando no hay santidad, la visión espiritual es como si yo me quitara las gafas. Ahí sí me pasa como lo del ciego. Los veo como árboles, ¿sí? Pero bueno, volvemos a la realidad. La dinámica de nuestra vida se ha convertido en algo netamente terrenal, donde nosotros no tenemos devoción por la palabra. Ahí es donde perdemos agudeza espiritual, donde nuestra visión se empieza a opacar, cuando no tenemos devoción por la palabra, donde no tenemos ni una pizca de anhelo por la oración, donde los afanes del día nos absorben y nos dejan abandonados y caídos, y ese polvo entre los ojos no nos deja ver a Dios, porque estamos sumidos en esta tierra. El ver a Dios tiene una etapa que nosotros podemos distinguirla como un asunto presente y un asunto futuro. En la bienaventuranza lo presenta en el futuro. Ellos verán a Dios. Pero nosotros podemos ver a Dios en el presente. Y es cuando abrazamos la santidad. Pero ¿cómo podemos ver a Dios en el presente? En el presente los limpios de corazón pueden ver a Dios de varias formas. Por la iluminación del Espíritu Santo. Esta es una de las obras que hace el Espíritu de Dios en medio de su iglesia, en medio de los creyentes. Esto sucede cuando el Espíritu capacita al creyente para entender la palabra. Esa es la iluminación. Lo que resulta en ¿qué? En una comunión íntima con Dios. Cuando conocemos, cuando entendemos la Escritura, hermanos, nos pasa como los de Berea. Nuestro corazón arde. Y podemos llegar a decir como ellos, cuando Él abrió las Escrituras y nos hablaba de todo lo que había pasado desde el Antiguo Testamento, ¿no ardía nuestro corazón? Allí es cuando nosotros, cuando el Espíritu Santo nos ilumina, allí tenemos comunión con Dios y podemos verlo a Él en cada uno de sus consejos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus exhortaciones, en cada palabra de aliento. Lo podemos ver en cada una de las palabras de cada una de estas páginas de este precioso libro, en la iluminación del Espíritu. ¿De qué otra forma lo podemos ver? En la iglesia, en la congregación. Por eso es que, hermanos, no es un asunto de que yo les diga a la iglesia, hay que congregarnos, venga, participe. No es un asunto de tenerlo acá, hermano, ¿sí? Es decir, ay, bueno, ya llenó un espacio y listo. No, porque es que en la congregación, hermanos, cuando la iglesia se congrega, cada vida que es transformada, cada hermano que está sirviendo con diligencia, cada don que es puesto al servicio del Señor, cuando nosotros vivimos cada día ese milagro más grande sobre la faz de la tierra y ver una vida rescatada del reino de las tinieblas, por la sangre de Cristo, allí vemos a Dios. Allí lo vemos. Y de igual manera podemos decir que también podemos ver a Dios en la oración. Cuando nosotros invocamos a nuestro Padre que está en los cielos, y cuando nosotros derramamos nuestras almas con la plena convicción, con la seguridad de que Él está ahí presente, pues hermanos, es porque estamos contemplando a Dios, porque le estamos viendo, y por eso es que le suplicamos, le pedimos. Si no tuviéramos esa fe, sencillamente no oraríamos. Así es que hasta en la oración nosotros podemos ver a Dios. Eso es ver a Dios en la actualidad, tener comunión con Él. Y debe ser la razón de vida de todo creyente. ¿Qué nos motiva a estar en este mundo? Tener comunión con Dios. Para de contar. Tener comunión con Dios.
Es momento, hermanos, de reconocer que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía no es de aquí, es de lo alto, está en el cielo, somos del cielo. Y en ese peregrinar aquí en esta tierra, hermanos, entiéndalo, no estamos solos. ¿Estamos con quién? Con nuestro Dios, quien nos rescató y que a través de su palabra Él nos guía. Y a través de la oración nos podemos dirigir a Él. Esto es comunión, comunión. Y como lo citaba Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, segunda carta a los Corintios 3:18. Segunda a los Corintios 3:18. Dice el apóstol: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, hemos visto a nuestro Dios cuando el Espíritu nos impulsa a la santidad y al aborrecer cada día más nuestro pecado, y luego cuando nos acercamos a la Escritura que Santiago habla que es como un espejo, hermanos, allí podemos vernos que no estamos pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo, o más bien, si realmente estamos dejando que el Espíritu nos gobierne, podemos estar viendo que sí han habido cambios significativos y que nos parecemos a Jesús. Entonces, de esta manera estamos viendo a Dios en nuestras vidas, en el presente. La podemos ver en el hermano, cuando vemos cómo el Señor ha obrado, le ha transformado, le ha cambiado. Allí podemos ver a Dios. ¿Podemos ver a Dios en el presente? Sí, le podemos ver. Y la etapa escatológica, la etapa futura. La Escritura nos dice que en el futuro podemos ver a Dios y será un definitivo ver cara a cara. Habrá un momento cuando todo creyente, todos aquellos que hemos sido purificados, veremos personalmente, sin ningún impedimento, al Señor. Dice la Escritura, y ya termino con esto: amados, ahora somos hijos de Dios, la actualidad, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted se mira al espejo de la Escritura y aunque dice, sí, han habido cambios, me parezco ya más en esto, pero me falta, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿quién? Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, aquí son palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Y allí el apóstol manifestó esa promesa de Dios, la cual es inquebrantable. Pero la pregunta es, ¿estamos preparándonos para presenciar la hermosura del gran Rey? ¿Nos estamos preparando? Mire, yo creo que si usted lo piensa bien, cuando ustedes le dan un regalo con una envoltura, ¿sí?, y le dicen, no lo abra hasta tal fecha, usted es curioso y empieza ahí a rasgarle por un ladito y a mirarle qué será, y le hace por un lado, por el otro. Usted quiere saber qué hay allí. Hermanos, hoy es ese día. Hoy es día de estar rasgando la Escritura, de estar escudriñándola, mirándola, para conocer la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la promesa está en el futuro, de que lo veremos, le veremos tal como Él es, hoy podemos rasguñar y empezar a mirar el esplendor de su gloria. En conclusión, la bendición que se desprende de esta bienaventuranza está íntimamente ligada con la comunión personal que tenemos con Dios. Si no hay comunión, no hay bienaventuranza, la comunión con Dios, la cual solo puede ser evidente cuando vivimos en santidad, separados del pecado. Y esto es posible solo a aquel a quien Dios le ha quitado ese corazón de piedra y le ha dado en su lugar un corazón de carne, un corazón que es puro, limpio y de nuevo nacimiento. Y solamente allí es donde
brillan esas palabras: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.